Hola, soy Leonardo Fernández Irigaray, soy médico oftalmólogo, especialista en oftalmología infantil. Actualmente soy el presidente de la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil, una sociedad que nació en el año 1971 junto al profesor y fundador Edgardo Manciti. Estamos acá justamente en esta entrevista de Villiquen, ¿para qué? Para poder hablar con ustedes en función a lo que es el desarrollo de la capacidad visual para que los chicos tengan una buena visión y a partir de ahí una excelente escolaridad. La oftalmología infantil es una subespecialidad justamente que se trata del control de los más pequeños, porque el ojo va desarrollando desde que nacemos durante los primeros años de la vida. Entonces es muy importante tener las herramientas y tener la paciencia justamente porque es la oportunidad para ese chico poder tener un control en tiempo y forma. Nosotros tenemos un calendario oftalmopediátrico, que este calendario justamente indica que el primer control debe ser realizado en el recién nacido. ¿Qué es lo que buscamos en ese momento? Que los medios ópticos, la córnea, que es como si fuera el vidrio del reloj, y la parte interna, que se llama cristalino, estén transparentes. Cuando sacamos una foto y vemos el reflejo rojo en la foto de los ojos, no nos gusta, pero a los oftalmólogos y a los pediatras sí, porque sabemos que de esa manera los medios están libres para que esa imagen llegue a la retina y de ahí viaje al cerebro para formar la imagen. Por eso el primer control siempre debe ser realizado en el recién nacido. El segundo control es importante realizarlo al sexto mes de vida. ¿Por qué? Ya un chico de 6 meses tiene la posibilidad de fijar y seguir un objeto, con lo cual ya podemos de una manera cualitativa empezar a conocer la visión de ese chico. Siempre vamos a hacerlo también con la dilatación pupilar. ¿Qué hacemos? Colocamos gotas para que la pupila de manera farmacológica se dilate y entonces de esa manera podemos controlar cómo está su fondo de ojos, su retina. El siguiente control lo vamos a hacer al año y a partir de ahí los controles están indicados una vez por año. Con estos controles lo que hacemos justamente es pesquisar, llegar a tiempo. ¿Por qué? Porque si encontramos un error refractivo, ¿qué es un error refractivo? Es tener miopía, hipermetropía, astigmatismo. Esto justamente hace que le llegue al cerebro una imagen borrosa. Entonces por eso es tan importante llegar a un momento adecuado a estos pacientes. Hay una patología que debemos nombrarla justamente, que es la ambliopía. ¿Qué es la ambliopía? Es el ojo vago, el ojo perezoso. ¿Y por qué puede darse esta ambliopía? Justamente porque tenemos una anisometropía, una diferencia de corrección entre un ojo y el otro. Ejemplo, un ojo tiene neutro, no tiene un defecto óptico, y el otro ojo tiene un astigmatismo alto, o una miopía alta, o una hipermetropía alta. Entonces, el cerebro está recibiendo imagen de un ojo y del otro de una manera diferente. Y entonces lo que termina haciendo es suprime esa imagen rara, defectuosa, y ahí es donde desarrollamos muy buena visión en un ojo y el otro ojo queda vago, queda amblíope. Por eso es tan importante siempre en la consulta oftalmopediátrica poder de alguna manera tener algún valor cualitativo en el paciente preverbal y después cuantitativo, o sea, poder tomarle la visión a un niño. A un niño se le debe tomar la visión según la edad que tiene, aportándole las medidas adecuadas. Si tenemos un chico que es preverbal, vamos a hacerlo a través del seguimiento, que nunca tenemos que hacerlo con un objeto con luz, sino que tenemos que hacerlo con algún muñeco o con algo en particular fino. ¿Para qué? Para conocer si ese chico fija y mantiene la visión, tanto con un ojo como con el otro. Y por eso la práctica diaria nos lleva a ver si esa fijación es diferente entre un ojo y otro. Cuando el chico tiene aproximadamente entre 2 años y medio y 3 años, ya reconoce los dibujos. Entonces perfectamente podemos primero enseñarle los dibujos de una manera cercana y después poder tomarle los dibujos con los optotipos. Y a partir de ahí eso nos va a llevar a un número. Entonces sabemos si ese chico, por ejemplo, de 3 años, ve con un ojo 4 y con el otro ojo 4. Ese 4 es normal para la edad que tiene. ¿Por qué? Porque la visión crece y se desarrolla
desde que nacemos hasta los 6, 7, 8 años. Pero es muy importante, si a los 3 años tenemos un ojo que ve 4 y otro ojo que ya ve 6 o 7, acá tenemos una ambliopía. ¿Por qué? Porque el ojo de 6 o 7 décimas es el ojo dominante en capacidad visual. Entonces ahí tenemos que descubrir si este ojo que ve 4, que es normal para la edad, si tiene algún defecto óptico que por eso no lo está llevando a que vea parejo con el otro. Otra de las causas es el estrabismo, cuando tenemos un ojo desviado, por ejemplo, un ojo desviado hacia la nariz, que se llama esotropia. Esa desviación hace justamente que el ojo, al estar desviado, no le llegue la imagen de una manera correcta al cerebro. Entonces siempre es muy importante explicarle a los papás que alterne. ¿Qué significa eso? Que el estrabismo se divida entre un ojo y otro. Cuando el estrabismo se divide entre un ojo y otro, tenemos un buen desarrollo de la visión a nivel cerebral. Y por supuesto también en los pacientes tenemos que cuidar su visión binocular. ¿Qué significa eso? Nosotros vemos con un ojo, vemos con el otro ojo, el cerebro tiene la posibilidad de fusionar las imágenes y a través de ahí poder hacer la imagen en 3 dimensiones. Lo que está tan de moda, ir al cine, ir a ver una película en 3D. Eso lo pueden hacer un gran porcentaje de pacientes pediátricos. Hay un grupo que no. Entonces es muy importante, aquel paciente que lo tiene debemos cuidarlo. ¿Y de qué manera? Dándole la corrección óptica, haciendo que ese estrabismo, en algunos casos con un anteojo, pueda resolverse. ¿Por qué? Porque tenemos estrabismos que se llaman acomodativos o parcialmente acomodativos. Son estos chicos que desvían el ojo para adentro y que necesitan usar un anteojo esférico positivo, con hipermetropía. Entonces esos pacientes, cuando le damos los anteojos, son esos niños que lo pueden alinear el ojo de manera parcial o de manera total. Si lo alinean de manera total, es un estrabismo que se llama, si tiene visión binocular, estrabismo acomodativo. Si no tiene visión binocular, es un estrabismo parcialmente acomodativo. Por eso siempre llevar al chico a un control oftalmológico. Empezamos el ciclo lectivo. El certificado oftalmológico no es un mero trámite para conocer la capacidad visual, es para que el oftalmólogo le dedique aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto a esa consulta para tener justamente un examen completo y de esa manera ese chico le vamos a garantizar desde la parte visual tener un buen ciclo lectivo. Un papá puede una mañana despertarse y ver que el chico tiene el ojo rojo, el ojo con lagrimeo, que frunce los ojos, que parpadea, que le molesta el sol, que el ojo está desviado, que se acerca al televisor. Todas estas cosas no tenemos que decir, esto se va a pasar. Uno tiene que acudir a un médico oftalmólogo o llamar al pediatra y preguntarle, tengo esta sintomatología con mi hijo. Generalmente el pediatra lo que va a hacer en ese momento es o lo cita a su consulta o directamente lo deriva a una consulta con un oftalmólogo infantil. Entonces nosotros en el consultorio tenemos las herramientas, ¿para qué? Para poder verlo a ese chico. Al chico hay que sentarlo y poderlo ver a través de la lámpara de hendidura, que es para, a través de diferentes aumentos, poder ver cómo está la córnea, o sea, todo lo que es la parte anterior del ojo, ver si realmente entró alguna basurita y está en la córnea, entonces uno debe sutilmente poder extraerla. Vemos si ese chico tiene una conjuntivitis, con un ojo colorado, con un lagrimeo, con secreción, entonces tiene que tener tratamiento médico adecuado. No es voy a la farmacia y le pido la gota que me indique el farmacéutico. No, tiene que llevarlo a una consulta oftalmológica para que ese médico determine justamente cuál es la causa y en función a eso darle el tratamiento adecuado a ese chico. Si el chico frunce los ojos, podemos llegar a tener un chico que tiene un astigmatismo. El astigmatismo es como si comparamos una pelota de fútbol y una pelota de rugby. Justamente los radios de curvatura son diferentes. Entonces el chico frunciendo los ojos puede llegar a ver mejor el televisor. O si tenemos, por ejemplo, un párpado más bajo que el otro, eso se llama ptosis palpebral. Si el párpado está más bajo y cubre la pupila, es una urgencia. ¿Por qué? Porque tenemos justamente que llegar al diagnóstico y hacer que justamente la ventanita, que es la pupila, esté libre, porque si no vamos a tener una ambliopía de causa orgánica.
Si vemos que le iluminamos los ojos y tiene la parte central, que en general la vemos negra, la vemos blanca, ese chico tiene una leucocoria. Y entonces es muy importante hacer el diagnóstico de esa leucocoria, porque puede llegar a ser que tiene una catarata, que tiene un tumor, como el retinoblastoma. O sea, entonces es muy importante que ante algún signo o síntoma, no digamos, esto se va a pasar en 24, 48 horas o en algún momento no lo va a tener más. No, tenemos que alertarnos y llevarlo a una consulta oftalmológica para que el médico oftalmólogo determine si es algo para tratarlo en ese momento o si está algo dentro de lo normal que no necesita ningún tratamiento o poderle dar las pautas justas para que justamente ese chico tenga un buen desarrollo de su capacidad visual. Bueno, justamente un chico que, por ejemplo, un chico miope. Hoy por hoy escuchamos mucho el tema de la miopía escolar. ¿Qué es la miopía escolar? Es el chico que no puede ver las cosas de lejos. Entonces, como no puedo ver las cosas de lejos, me tengo que levantar para ver el pizarrón. Entonces, ese chico generalmente empieza a ser introvertido y termina copiando mal y el resultado, por ejemplo, de esa cuenta le dio alterado. Y si el docente no miró cuál fue los números que anotó y ve solamente el resultado, esa cuenta está incorrecta. Entonces, el alerta es, si un chico se levanta para ver las cosas del pizarrón, si un chico frunce los ojos, ese chico puede tener un defecto óptico y puede estar necesitando usar anteojos. Un chico que hace orzuelos a repetición. ¿Qué es el orzuelo? Nosotros tenemos 28 a 32 glándulas en el borde de los párpados. Si estas glandulitas no tienen un buen funcionamiento de excretar la secreción, que es una de las capas de la lágrima, justamente se tapona el porito de excreción y a partir de ahí, por ese esfuerzo que el chico está haciendo para ver, hace orzuelos a repetición. El orzuelo justamente es una de las llaves que nos puede llevar a que ese chico necesita usar un anteojo. Entonces, un chico que ve bien es un chico que tiene posibilidad de un mejor ciclo lectivo. Por eso, repetimos nuevamente, el certificado oftalmológico no es una consulta que nos va a durar 10 minutos para conocer la visión. No, el certificado oftalmológico es la llave para que ese chico tenga un buen ciclo lectivo y podamos prevenir patologías. Hoy, la miopía escolar, podemos prevenir el avance en un chico de 6 años, que es aproximadamente cuando comienza esta patología. Si uno no la detecta a tiempo, año a año crece una dioptría. Y un paciente que a los 6 años tiene un esférico -1, una dioptría de miopía, a los 12 años va a tener 6 dioptrías de miopía. Esas 6 dioptrías de miopía lo lleva a ¿qué? A que ya tengamos una miopía alta. ¿Y qué pasa con esto, con la miopía alta? Tenemos lo que se llama enfermedad miopía. Antes, repito, yo hace más de 30 años que me dedico a la oftalmología, era normal recibir a un chico con miopía, le dábamos los anteojos y al año siguiente, como cambiaba el guardapolvo, seguramente teníamos que cambiar los anteojos. Hoy no estaríamos haciendo una buena medicina si solamente le indicamos el anteojo. Hoy por hoy tenemos que explicarle que están todas las pautas epigenéticas. ¿Qué son estas pautas epigenéticas? Que el chico tiene que estar al aire libre por lo menos 2 horas por día o 14 horas semanales. Y hay que ir juntando. ¿Por qué? Porque en época de otoño, de invierno, en general estamos más adentro. Entonces hay que tratar de llevarlos a las plazas, utilizar los balcones, utilizar el jardín, o sea, para que el chico esté en contacto con el aire libre. Eso nos viene súper bien. El tema de la tecnología. A mayor cantidad de horas de tecnología de cerca, ya sea con el teléfono móvil o con la tablet, es otro factor de desencadenante justamente de este aumento de la miopía. Entonces tenemos que dar pautas ¿para qué? Para que la tecnología en un chico de 6 años se comience a utilizar de una manera correcta. Y hay que educarlo al chico. Yo en mi consultorio me gusta en ese momento de la consulta hablar del tercer tiempo. ¿Qué significa eso? Después que hice toda la consulta oftalmológica, yo me siento con los padres y con el chico. Y hablo mucho con el chico. ¿Por qué? Porque ese chico, según la escolaridad que tenga, hay chicos que van doble escolaridad, con lo cual están varias horas fuera de su casa. Entonces, este niño ya tiene que tener dominio de lo que es hacer las cosas de una manera correcta. ¿Por qué? Porque si no va a ir quizás a la casa del amigo o al colegio y va a estar con el teléfono más tiempo. Entonces,
Cada 20 minutos hay que hacer pausas visuales. Por eso hay una regla que siempre le indicamos que es cada 20 minutos hacer una pausa visual de 20 segundos mirando a 20 pies, que es el equivalente a 6 metros. Para que para el chico sea fácil, cada rato hace una pausa, mirás a lo lejos y parpadeás. Este parpadeo nos viene muy bien, ¿por qué? Porque lubricamos la córnea. Como el limpia parabrisa en el auto, pasa lo mismo con el párpado, con la córnea. Necesitamos que se humecte. ¿Por qué? Porque si no, tanto en el chico como en el adulto, que nos embobamos con la tecnología, comienza el tema del ojo seco, algo que también hoy por hoy se escucha mucho. Entonces empezamos a usar lágrimas artificiales, que se recomienda siempre usar lágrimas artificiales sin conservante, ¿de acuerdo? Para que de esa manera no se deposite en la conjuntiva. Entonces lo importante en un chico es educarlo al parpadeo activo. ¿Por qué? Porque si estamos con la tecnología muy entusiasmados mirando esa programación o esa serie o algo en particular, en general no parpadeamos lo normal que tenemos que hacer. Entonces, por eso es muy importante educar al chico y hablar con los chicos. ¿Para qué? Para que el chico pueda usar la tecnología de una manera responsable. A mí me gusta la palabra equipo. ¿Por qué? Porque el médico oftalmólogo es la persona que va a indicar la receta para ese chico. Y el óptico es el que va a elegir el mejor armazón para ese chico. ¿Por qué? Porque es muy importante el puente, porque los chicos son ñatos, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante, si yo le estoy recetando un anteojo a una criatura de 1 año, de 1 año y medio, de 2 años, tienen lo que se llama epicanthus, el puente nasal chato y ancho. Entonces hay que colocar quizás alguna bandita de silicona para que el anteojo le quede de una manera correcta. Es importante siempre que el anteojo sea orgánico, el vidrio, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que de esa manera, si se caen, no se rompan. No utilizamos anteojos metálicos para evitar justamente tener un accidente. Después sí podemos tener las patillas flexibles. Todo eso es lo que hace que el anteojo sea un medio de ayuda para el desarrollo de la capacidad visual. Y es muy importante que ese anteojo esté bien centrado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene astigmatismo, que esto tiene un eje justamente en lo que es la construcción del anteojo, en general yo no le indico que vaya a elegir un anteojito como los de John Lennon, los redonditos. ¿Por qué? Porque se puede girar ese cristal, entonces podrá ser un poquito más ovalado, más cuadradito, podrá elegir el color a su gusto. Siempre le digo, cuando se van de mi consultorio con la receta, van a la óptica y que el óptico pueda de alguna manera mostrarle en base a los números que llevan de la receta que uno indica, una serie de 3 o 4 y ver quizás cuál es el color que al chico le gusta. Porque muchas veces el color hace que ese chico se identifique con ese anteojo y también quiere usarlo. En la práctica diaria nos surgen chicos que tienen muchas ganas de usar anteojos y hay otros que no tienen tantas ganas de usarlos. Entonces, si nosotros somos conscientes y sabemos para qué le estamos dando un anteojo se da para qué. O el chico vea correcto a su edad, o para que el chico evite justamente el desarrollo de una ambliopía o que la transforme, o para que el chico tenga un estrabismo y pueda de alguna manera corregirlo. Entonces, son pautas claras. No es lo mismo dar un anteojo a un niño que dar un anteojo a un adolescente o a un adulto. Tienen otras características. Entonces, en un niño uno tiene que tener el concepto y el objetivo claro para qué. Y por eso es tan importante que ese anteojo esté bien centrado. Un anteojo bien centrado nos hace que el chico pueda ver justamente a través de ese centro óptico del anteojo de una manera correcta. Y a partir de ahí esa imagen le va a llegar de una manera lógica ¿a dónde? Al cerebro, que es donde se va a desarrollar la imagen. Si el anteojo no queda bien adaptado a la cara, tiene que volver ese paciente con su familia al óptico para que lo vuelva a adaptar, a veces quizás solamente ajustando las patillas, a veces ajustando el puente, ¿de acuerdo? O en algunos casos uno tiene que cambiar de modelo si no fue el modelo adecuado. ¿Por qué? Volvamos a lo mismo. Esta herramienta es para ver mejor el anteojo. Entonces, yo necesito que estos cristales le den al chico la posibilidad de focalizar mejor, ya sea para mejorar su capacidad visual,
para evitar una ambliopía, este ojo vago, este ojo perezoso, o para que el chico tenga una alineación ocular en el caso de tener estrabismo. Entonces, siempre el anteojo lo controla el óptico y lo controla el oftalmólogo, que le quede bien. Por eso, estos anteojos nuevos, siliconados, que hoy por hoy están en la gran mayoría de las ópticas, son anteojos que el chico, si se durmió con el anteojo, se despierta y lo tiene derechito, lo tiene normal, está bien ese anteojo. Antes, cuando usaban anteojos metálicos, se iban a acostar y quizás el anteojito le quedaba chueco. Y a partir de ahí no está viendo por el eje óptico. Entonces es muy importante que el anteojo sea una pieza para ver mejor. Entonces es correcto que esté bien recetado, bien elegido el marco, bien adaptado para su correcto uso. Sí, si yo tengo un niño que usa anteojos porque tiene un defecto óptico para estas causas, siempre yo le indico que le podemos colocar filtros a estos anteojos. Y el filtro, justamente un filtro que nos puede llegar a venir muy bien, es el filtro UV. Entonces yo lo dejo con respecto a todo lo que es filtros para que con el óptico puedan perfectamente resolverlos. Entonces pongo con adaptación de filtro. Por supuesto, si estamos hablando de la miopía, lo que se sugiere en los últimos trabajos es que ese anteojo no tenga un filtro azul, pero después en general podemos ponerle diferentes tipos de filtros. Está el filtro con antirreflex, está el filtro UV para el sol, que puede ser un anteojo transparente, no necesita ser un anteojo oscuro, ¿de acuerdo? Porque un anteojo oscuro llama la atención. Y entonces yo quiero que ese chico no sea diferente más allá de tener un anteojo. Yo quiero que ese chico esté protegido. ¿Para qué? Para que de esa manera cuidemos la parte interna. Por eso todos los anteojos tienen que comprarse sí en la óptica. El anteojo no debe comprarse justamente en una juguetería. ¿Por qué? Porque ese anteojo oscuro no tiene el filtro adecuado. ¿Y qué sucede? A partir de ahí la pupila se nos va a dilatar y tenemos más riesgo de un daño de la parte interna, de la mácula, de la parte del área exquisita de visión central. Entonces, toda la parte de filtros, el óptico es mi aliado para que pueda sumárselo al anteojo. Y yo habilito en la receta que pongo la graduación, ojo derecho, ojo izquierdo, con la parte esférica, con la parte cilíndrica, el anteojo de tipo orgánico o policarbonato, cosa que se caen, no se rompen, con la adaptación de filtro. Y a partir de ahí, perfectamente ese chico está protegido con ese anteojo. Si el chico no usa anteojos, en general, muchas veces yo lo resuelvo con alguna visera o una capelina, una protección, ¿de acuerdo? Algunos papás tienen la posibilidad de usar un anteojo específico para el verano y bueno, ahí le podemos dar el anteojo con protección, pero siempre comprado en una óptica. Justamente acá es el óptico nuestro gran aliado. ¿Por qué? Porque tenemos marcas que vienen ya directamente con los filtros directamente en los propios cristales. Entonces es muy importante acudir al óptico porque nosotros acá en la Argentina el oftalmólogo es el que receta y el óptico es el que va a armar ese anteojo con el filtro. En algunos casos ya vienen esos filtros directamente en las placas de estos anteojos para los chicos. Entonces, por eso es tan importante no ir a una juguetería a comprar ese anteojito de sol. No, el anteojo tiene que ser comprado en una óptica. ¿Para qué? Para que de esa manera tenga el sello justamente de ese filtro adecuado. Muchas veces los papás pueden no darse cuenta si es un filtro correcto o no. Por eso es importante que el óptico pueda corroborar el producto que le vendió a ese paciente. El docente es mi mejor aliado. ¿Por qué? Porque yo necesito justamente de esa persona que está con estos chicos en un turno de 4 horas, como cuando yo iba al colegio en la primaria, ¿sí? Que ese docente pueda observar y a partir de ahí hacer educación justamente de lo que es la visión. Entonces, si hay algún niño que usa anteojos, tratar siempre de incluirlo. ¿Por qué? Porque es un niño que tiene un anteojo para ver mejor. Muchas veces cuando se va ese chico de la consulta y va al colegio por primera vez con ese anteojo, es muy importante la aceptación de su entorno para ayudarlo a ese chico a que quiera utilizar el anteojo y de esa manera cuidar o proteger justamente el desarrollo de la capacidad visual. Si un docente ve que un chico desde su banco frunce los ojitos,
claramente se lo tiene que anotar a los papás para que los papás, responsables de esa criatura, hagan la consulta oftalmológica. Si ese docente ve que el chico tiene que levantarse para ir a ver lo que el docente está escribiendo en el pizarrón, también hay que anotarlo. Si el docente ve que el chico desvía un ojo, a veces puede llegar a ser que lo note si está nervioso, cansado, enojado. Es normal justamente porque hay estrabismos que se llaman estrabismos intermitentes. ¿Qué significa eso? Hay estrabismos que uno ve claramente que el ojo está desviado para adentro, para afuera, para arriba o para abajo de manera permanente. Pero hay otros estrabismos que se llaman estrabismos intermitentes, que cuando el chico está cansado, nervioso, enojado, quizás el docente puede ver, y es muy frecuente, que se desvíe quizás un ojito para afuera. Entonces, hay que anotarlo en el cuaderno de comunicaciones y citar a la mamá, al papá, a la persona que está a cuidado de ese chico, ¿para qué? Para que haga la consulta, ¿por qué? Porque justamente podemos tener trastornos en lo que es el desarrollo de la visión binocular. Si ese chico está con secreción en el ojo, o si en el recreo ocurrió algo, de acuerdo, que él salpicó algo al ojo, lo más importante siempre es lavarle el ojo. ¿De acuerdo? Ir a una canilla y lavar de manera importante. ¿Para qué? Para sacar quizás esa basurita que le haya entrado. Y por supuesto ese chico tiene que acudir a una consulta oftalmológica. Si tuvo un traumatismo en el recreo, es muy importante llamar a los padres, llamar a una urgencia médica para que ese chico haga la consulta oftalmológica. Por eso, la familia y los docentes y los pediatras son nuestros absolutamente aliados. ¿Para qué? Para poder trabajar siempre en equipo, en conjunto. ¿Para qué? Para que ese chico tenga un diagnóstico correcto, un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado. Cuando pedimos el certificado oftalmológico y el docente recibió cómo está ese chico, es muy importante. Si ese chico tiene una agudeza visual baja para la edad, es importante que ese chico esté sentado en los primeros bancos. Por eso muchas veces cuando viene una mamá y ese chico ve muy bien, ve 10 décimas y me dice, uy, anótele para que esté sentado adelante. Yo le digo, su chico ve bien, quizás se puede distraer por otra cosa, pero no es un chico que necesite estar adelante. El chico que necesita estar en las primeras filas, ese chico que tiene una agudeza visual baja para la edad. Entonces tenemos que darle todas las posibilidades a que ese chico vea de manera correcta el pizarrón. Es muy importante también las distancias de cerca. En nuestra consulta oftalmológica controlamos la visión de cerca. Si tenemos que estimular a que se use el recreo justamente para estar al aire libre, en el tema de la miopía, es muy importante que las aulas sean vidriadas. ¿Para qué? Para que de esa manera los chicos que tienen miopía tengan la posibilidad de frenar, de ralentizar el avance de la miopía. Por eso dijimos 2 horas por día o 14 horas por semana al aire libre. Entonces, si estamos en ambientes donde son luminosos, en el colegio, por ejemplo, cerca de las ventanas, vamos a tener un mejor enfoque. Si un paciente tiene un estrabismo o con un ojo ve mucho menos, siempre yo indico que estén sentados en las filas centrales. ¿Por qué? Porque si los llevamos a las filas laterales, quizás el chico tiene que tener un tortícolis para poder ver el pizarrón. Entonces son pequeñas cositas que hacen justamente que ese chico tenga un mejor ciclo lectivo y que podamos ayudarlo a que pueda estar perfectamente integrado con el resto de sus compañeros. Si ese chico tiene miopía y es un miope importante, ese chico, si no trajo el anteojo ese día, tiene que ir la mamá o la persona que lo cuida a buscar ese anteojo para que ese chico tenga un lindo día visual. ¿Por qué? Porque si no va a estar absolutamente incómodo en las cosas de lejos. El docente tiene que tener el cuidado de cómo está escribiendo ese chico, si ese chico se empieza a frotar los ojos. No, los ojos no se tocan. ¿Por qué? Porque el frotar los ojos nos hace que se desarrolle una patología que se llama queratocono. En los pacientes que tienen astigmatismo, como hemos conversado, en los pacientes alérgicos se puede dar mucho esto, se empiezan a frotar los ojitos y se empieza a deformar la córnea. Entonces, los ojos no se tocan. Siempre les digo yo, si pican o molestan los ojos, nos rascamos las piernas, pero lejos las manitos de los ojos. ¿Para qué? Para cuidar justamente este instrumento que son los ojos, para que a partir de estas cámaras de visión nos pueda llegar la imagen correcta al cerebro y a partir de ahí desarrollar una buena imagen y a partir de ahí tener siempre un buen ciclo lectivo. Un placer haber compartido esta entrevista con ustedes
y realmente felicito a que se ocupen de estos temas que son justamente ¿para qué? Para que los chicos tengan una buena infancia y un correcto desarrollo visual. Muchísimas gracias.